Amigos de BPI TV, hacemos esta edición especial de Perspectivas para ir aclarando junto a ustedes con un especialista en el tema todas esas dudas que surgen por el tema del estatus de protección temporal de los venezolanos en Estados Unidos. Recientemente ha habido una nueva decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y hay mucha confusión al respecto. Es por ello que le doy la bienvenida al abogado de inmigración John de la Vega. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación el día de hoy. Sí, quería en principio la apreciación general del impacto que va a tener esta decisión y quizás empezar diciendo que no todo está perdido, que todavía hay algunos recursos para esos venezolanos en particular a quienes compete esta decisión. ¿Cuál es su visión al respecto? Sí, bueno, y yo creo que ese es el mensaje principal para la comunidad venezolana en los Estados Unidos, de que la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia es en referencia a una medida cautelar que había tomado un juez federal en el estado de California. Esa decisión, esa medida cautelar ha sido suspendida temporalmente mientras se resuelven las apelaciones que existen en estos momentos en cortes federales. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, al momento de que se suspende la medida cautelar, digamos que la Corte Suprema le da luz verde a esta administración de poder así decidir si continúa o no adjudicando o tomando decisiones sobre los registros de TPS que se han estado enviando. Y lo que tenemos ahorita, la última actualización por parte del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, es que siguen recibiendo aplicaciones de registro, siguen procesando aplicaciones y basado en las acciones del gobierno, creo que el programa continuará hasta que tengamos ya una decisión en los méritos del caso que puede ocurrir en los próximos meses. Sí, esto es bastante confuso y yo voy a tratar de hacer las preguntas más básicas porque seguramente son los que tienen la audiencia. Uno va oyendo mucho del tema, pero prefiero ir desde lo más mínimo para aclararlo. Sí. En primer lugar, ¿a quiénes específicamente afecta esta decisión de la Corte? Bueno, los primeros que están siendo directamente o principalmente afectados son aquellos venezolanos protegidos bajo el TPS, conocido como el registro del 2023, que Ok. son aquellas personas que se le venció su protección de TPS en abril del 2025, abril de este año. Y entonces esas personas, digamos, que están a la discrecionalidad de cómo el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos interpreta esa decisión por parte de la Corte Suprema. Y si ustedes leen la decisión, es confusa, o sea, no te da como una respuesta de, mira, lo que puedo lo que no, o lo que no puede hacer el gobierno federal. Pero sí, esas personas bajo el registro del 2023 tienen que estar muy pendientes de las noticias porque son las principales afectadas por esta decisión. Y podríamos decir que al día de hoy ellos están desprotegidos, podrían ser deportados en si mañana se encuentran con un agente de ICE, por ejemplo. Bueno, si tienen toda su documentación de que aplicaron al registro del TPS, tienen su permiso de trabajo y han seguido las normativas del programa, entonces, al menos que el gobierno coloque algún tipo de información oficial en su página, sigue el programa de TPS. Eso es lo que estamos esperando, las actualizaciones de UCIS, para ver cómo ellos piensan ejecutar o hacer cumplir esta orden por parte de la Corte Suprema. Eso es lo que no tenemos información todavía. Sí, usted ha asegurado que se siguen recibiendo esas aplicaciones. ¿Qué ha pasado desde la primera decisión, cuando justamente Kristi Noem dice no vamos a aceptar esta renovación por parte de la administración Biden en el mes de abril adicionalmente y hasta ahora? Hubo una pequeña pausa y luego se reinició todo el proceso y ¿cómo estamos actualmente? Sí, bueno, y si hay algo que las personas me dicen, bueno, abogado, pero ¿por qué hay tantos cambios? Que si el programa sí, está activo o no está activo. Le digo, sí, nosotros estamos en la misma situación, lamentablemente. Hubo una pausa del programa al momento que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional dijo, mira, esa orden que publicó la administración del presidente Joe Biden en sus últimos días de mandato, la vamos a derrogar, esa no va a estar activa. Después vino la decisión del juez federal en el estado de California que pospuso la decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional
Y entonces esto fue apelaciones, llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, mira, esa decisión del juez federal de California, vamos a suspenderla temporalmente y ahí nos encontramos en estos momentos, pero cuando vemos la información, puede ser que mañana cambie, como sabes que funciona el tema migratorio, pero en estos momentos todavía inmigración sigue recibiendo aplicaciones de re-registro y de renovaciones de permiso de trabajo basado en el TPS. Es decir, alguien mañana tiene todos sus papeles listos y puede hacer esta diligencia teniendo en cuenta que esto puede cambiar, esto sigue, no hay que paralizarse. Lo pueden hacer hoy, no sé yo no sé mañana qué va a pasar, pero hoy sí pueden. Hoy el gobierno todavía en su página oficial sigue recibiendo estas aplicaciones, pero nos hemos dado cuenta que esta administración algunas veces es difícil analizar cómo piensan llevar a cabo estas órdenes, no nada más en el TPS, lo hemos visto con el tema de la deportación de inmigrantes a otros países, o sea, algunas veces es complicado poder calcular exactamente qué tienen en mente y cómo piensan llevar a cabo estas órdenes. Yo le preguntaba si estas personas entonces son sujetos a deportación. Si alguien no ha hecho esta reaplicación, debe hacerlo inmediatamente y qué necesita, qué le recomienda a esas personas. Sí, claro, cualquier persona que califique para el re-registro del TPS, o sea, si siguen recibiendo aplicaciones, o sea, o sea, no tiene sentido que la persona no aplique, tiene que enviar su aplicación de re-registro. Muchos dicen, bueno, y si pierdo el dinero, si pierdo los $500 del permiso de trabajo, pierdo los $30 del TPS, le digo, bueno, si quieres puedes quedarte en el limbo y esperar a que ellos interpreten la manera como quieran interpretarlo y que te quedes con el registro del 2023 sin renovar y que puedas ser deportado el día de mañana. Así que por lo menos quieres tener documentación que muestre que estás en trámites mientras intentas buscar otras alternativas para poder quedarte en los Estados Unidos. Sí, también veíamos esta semana declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio que aseguraba que estas personas que están perdiendo el estatus de protección temporal pueden aplicar a asilo, pero tenemos entendido que los casos de asilo no son para todos. ¿Cuáles son sus recomendaciones al respecto? Sí, bueno, y hay que recordar que el asilo es una protección excelente, que si llegas a ganar tu caso, puedes tener un camino a la residencia permanente el día de mañana. Pero ¿qué ocurre? Hay que cumplir con los elementos básicos de un caso de asilo para tener un chance de poder ganar lo que sea aprobado el día de mañana. Aunque me parece que, sabes que en esas discusiones en el Congreso, algunas veces los oficiales del gobierno responden bajo presión, pero yo creo que lo que nos deja saber el secretario Marco Rubio es que sí, el asilo es una herramienta que existe para beneficiarios del TPS si llegan a perder el beneficio, pero hay que analizar, claro está, si la persona tiene, como ya dije, que le hayan ocurrido circunstancias en las cuales la persona pueda demostrar persecución en el pasado o el miedo que tiene de sufrir persecución a futuro. Otra cosa importante es que muchos beneficiarios del TPS ya se les pasó el año para poder pedir asilo, entonces habría que ver si califican para una de las excepciones a la regla y ver si por circunstancias extraordinarias se puede argumentar para que todavía el funcionario le pueda aprobar el asilo. Así que tiene que ser el análisis caso por caso y no es simplemente, bueno, todos los venezolanos apliquen porque no funciona de esa manera el programa. Sí, eso es muy importante. El tema del año, si hay posibilidades, son limitadas, pero existen. ¿Qué debería hacer una persona para por lo menos explorar esto? Y sobre todo la recomendación de no preguntarle al vecino precisamente, sino a alguien especializado para ver si más allá del año puedes utilizar la vía del asilo. Sí, te digo, o sea, ahorita las personas, y yo entiendo, entran en la desesperación y le preguntan al vecino, al primo, al tío, entonces todo el mundo tiene información diferente y las personas terminan tomando algunas veces decisiones incorrectas que los ponen en una situación muchísimo peor de la que estaban. Uno de los errores que he estado viendo, de los mitos que veo en las redes sociales, las personas dicen, bueno, es que si los venezolanos aplican al asilo, nada más hay un 1% de aprobación. Eso es completamente falso. Si vemos en la página de reportes de las Cortes de Inmigración de los Estados Unidos, Venezuela es el país con el porcentaje más alto de aprobaciones en las Cortes de Asilo. Entonces, eso es algo que las personas tienen que entender. No significa que te vayan a aprobar el caso porque, bueno, porque eres venezolano, pero que no tengan miedo a explorar esa opción, siempre, claro, claro, con un abogado de inmigración que tenga experiencia en eso. Porque las personas empiezan a agarrar, como digo, tips, recomendaciones en la calle y después se le complica todo el procedimiento.
¿Y podría nombrar algunas de esas excepciones que permitirían a personas que más allá de no haber aplicado en el año que corresponde, podrían tener esta posibilidad? Bueno, para beneficiarios del TPS hay una circunstancia extraordinaria que aparece en las leyes migratorias, en la cual si la persona se mantuvo con un estatus en los Estados Unidos, incluye el TPS, y la persona va a perder dicho estatus, existe un argumento para explicarle al gobierno de los Estados Unidos del por qué estás aplicando después del año, porque estabas protegido bajo otro programa. Eso es algo que se puede utilizar en el pasado, lo hemos utilizado, de verdad que siempre es una buena alternativa. Y también si la persona tiene miedo en estos momentos de regresar a su país de origen, puede ser también uno de los cambios de circunstancias. Si algo le ocurrió a un familiar en su país de origen, si algo le llegó algún mensaje de amenaza, algo que ha pasado en cambios de condiciones de país, eso es algo que las personas tienen que estudiar con su abogado. Sí, otro de los puntos que usted menciona y es muy importante es ese estatus legal, ese lapso, para que ustedes nos aclare, creo que son 180 días, pero ¿cuánto es el tiempo de que ese estatus esté allí para pasar de un tipo de procedimiento a otro? Y a estas personas en particular, ¿les cuenta desde abril o desde que se tomó la decisión de la Corte? Bueno, excelente pregunta. O sea, esto, como dije, entramos en un análisis mucho más complejo de cada caso, pero te voy a dar unos ejemplos. Aquellos venezolanos que llegaron, digamos, con visa de turista y de pronto el gobierno aprobó el TPS y pidieron el TPS dentro de esos 6 meses que le aprobaron de estadía en Estados Unidos bajo turismo. Entonces, digamos que allí no hubo ningún tipo de vacío de tiempo en lo cual la persona haya estado aquí sin ningún tipo de estatus. Y entonces puede ser que la persona pueda aplicar al asilo o algún otro tipo de procedimiento también, que ahorita si quieres podemos hablar de eso, pero con tal de que si pide el asilo y se pasó el año, tiene que hacerlo dentro de un tiempo razonable. ¿Qué significa esto? Que si el día de mañana, un ejemplo, las personas que se le vence en septiembre el TPS, el gobierno no renueva ese TPS, entonces si aplican antes de que se le venza o un tiempo razonable, que no hay una respuesta, digamos, la Corte nunca ha respondido cuánto es tiempo razonable, pero usualmente un par de meses después podría haber un argumento. Pero si la persona de verdad quiere aplicar al asilo en los Estados Unidos, tiene que estudiarlo lo antes posible, que no lo deje al último minuto, porque están llamando a esas personas que están aplicando en estos momentos de último, lo están llamando de primero, y no quieres después estar corriendo, buscando pruebas, buscando abogados, cuando lo pudieras haber hecho del inicio de la manera correcta. Sí, adicionalmente, darle la misma recomendación a los que entraron en la primera tanda de esto, porque también están en riesgo, ¿no? A los que se le vence en septiembre, si no han hecho asilo, sí o sí, y tienen la posibilidad de hacerlo, su caso encaja en estas circunstancias, deben hacerlo, ¿verdad? Sé que son preguntas muy básicas, pero creo que es importante ir No, yo creo aclarando. que tienen que estudiar la opción y no nada más el asilo. Pueden haber personas que capaz que tengan oportunidad de hacer peticiones familiares, peticiones laborales. Si fueron víctimas de un crimen, puede ser que la visa U, que puede darte un camino a la residencia por haber sido víctima de un crimen en los Estados Unidos, también te dé esa posibilidad. Pero tienes que estudiarlo lo antes posible. Disculpa, yo siempre he dicho que el TPS es una protección excelente, te protege de la deportación, pero no te da un camino a la residencia permanente. Es por eso que todos aquellos que están protegidos bajo el TPS, siempre le digo que busquen otras alternativas, que busquen otras opciones para poder quedarse en el país. Puede ser que tengas un abanico de muchas opciones, como puede ser que sea limitado, es la realidad. Pero entre más tiempo pase y más te tardes, más difícil va a ser poder asesorar, poder darte, digamos, más herramientas, sino que ya llegamos entonces al punto donde puede ser que no tengas tantas oportunidades para quedarte en el país. Sí, explorando esas otras oportunidades que existen dentro del sistema migratorio, ¿cuál es el lapso que comienza a correr para estas personas que se les vencía en abril para estar en estatus y poder entonces pasar de un tipo de protección como esta a otro tipo de procedimiento? Creo que hay un tiempo determinado, ¿no? Ahí nos encontramos en litigio en estos momentos. Ese es el problema, que no sabemos si después de que se termine la acción legal, la demanda, pierdan los demandantes, pierdan las organizaciones proinmigrantes de TPS y de pronto el gobierno diga, mira, desde abril del 2025 todas esas personas han estado sin ningún tipo de estatus. Eso es algo que todavía no te puedo responder, porque no sé si el gobierno va a seguir procesando esas aplicaciones y los de abril mientras se mantenga la demanda, los aprueban hasta octubre del 2026, desconozco.
Entonces, Claro. esa decisión tenía que haberse tomado mucho antes de abril del 2025 si querías hacer algún tipo de trámite, digamos, laboral o trámite por petición familiar. En estos momentos, sí, cada caso tiene que ser analizado de manera individual porque las consecuencias migratorias pueden ser fuertes y como ya sabes, sigue cambiando todos los días el tema de la actualización del TPS de los venezolanos. Sí, ¿nos podrías hablar un poco más de otras soluciones, otras vías que tienen los venezolanos acá a través de empleo, habilidades extraordinarias, lo que decías, si eran crímenes si eran víctimas de algún crimen? Enumerar algunas, sé que cada caso es particular, pero para que la gente pueda tener como un abanico más grande en su cabeza. Sí, bueno, y las personas que se han encontrado en los Estados Unidos y desean, bajo el TPS, y desean hacer un trámite por petición laboral, es una opción excelente. El único problema que tenemos en estos momentos es que para poder ajustar estatus a residente, basado ya sea en una certificación laboral, en una visa por habilidades extraordinarias o una visa por interés nacional, uno de los elementos más importantes va a ser haber mantenido un estatus legal continuo en el país. Lo que significa que desde el momento que usted llegó a los Estados Unidos hasta el momento que apliques a la residencia, que si empiezas, digamos, una visa por interés nacional el día de hoy, puede ser que dentro de 8 o 10 meses que puedas aplicar a la residencia o más. Así que ocurre, tienes que haber mantenido un estatus legal continuo. Aquellas personas que nada más se quedaron en los Estados Unidos con un asilo pendiente en espera de entrevista, eso no es haber mantenido un estatus legal continuo. Porque un asilo pendiente no es un estatus, es una condición, es una oportunidad que te da el gobierno de esperar tu entrevista estando dentro de los Estados Unidos, pero no es un estatus. Cuando las personas me dicen, tengo un asilo pendiente, estoy legal, yo digo, estás autorizado, mas no es un estatus legal en el país hasta que lo ganes. Entonces, antes de que usted invierta miles de dólares en un trámite de visado por empleo, le recomiendo que hable con un abogado que se especialice en este tipo de procedimientos, porque no quieres que te aprueben la primera parte, que sería la certificación laboral, la visa por interés nacional, y digas, bueno, tengo esa aplicación ya aprobada, ¿qué hago con esto? La segunda parte es hacer el ajuste de estatus a residente y el gobierno va a pedir que hayas mantenido un estatus legal continuo. Entonces, ¿para qué sirve esa aprobación de visado de empleo por certificación laboral si no puedes hacerte residente permanente? La puedes poner si quieres como decoración en tu casa, lo puedes poner como un retrato, pero no va a ser algo que tú quieras llevar a cabo, al menos que sí se calculen los tiempos y puedas mantener estatus legal continuo o tener un permiso especial de viaje por TPS, salir, reingresar y curar tu entrada irregular al país o curar tiempo, o sea, que hayas estado sin haber mantenido un estatus legal continuo. Por eso es que el TPS es tan importante, porque el TPS aprobado, el TPS extendido, da esas oportunidades para poder argumentar y que las personas puedan hacerse residentes permanentes por empleo. Sí, quería profundizar en ese tema de salir y entrar, más o menos cómo funciona y en qué casos es una solución y en cuáles no. Sí, claro, y el permiso especial de viaje ayuda a muchas personas porque aquellos por lo menos que ingresaron por la frontera, cuando se hace el análisis y la persona sí califica para poder salir con ese permiso especial de viaje, sale, reingresa y cura esa entrada irregular que tuvo en el pasado para poder hacerse residente dentro de los Estados Unidos y no tener que pedir un perdón, no tener que ir a un consulado, todas estas cosas que usualmente los inmigrantes tienen que ir. Fue de maravilla el año pasado bajo el presidente Biden. Los riesgos de que la persona fuera detenida o fuera expulsada en el momento que llegaba por aduana a reingresar eran mínimos. Pero en Ujú. estos momentos las personas me dicen, abogado, salgo con un permiso especial de viaje. Y yo le digo, están cambiando muchas políticas, hay que tener muchísimo cuidado porque podrías estar arriesgando todos esos años que has estado en los Estados Unidos luchando por tus sueños. Y por eso es que yo personalmente tuviera muchísimo cuidado porque puede ser que el día de mañana aduana cambie sus políticas, sean más rigurosos, sean más estrictos y te empiecen a dar más trabas para poder reingresar a los Estados Unidos. No es por meter miedo, sino hay que ser conservador al momento de tomar decisiones tan importantes en su vida que pueden cambiar completamente la dinámica familiar. Este tipo de casos de salir tiene que ser de manera absolutamente necesaria. Eso se hace cuando ya se ha aprobado esa primera parte que usted tiene, que usted explicó, y viene la segunda, y bueno, y teniendo en cuenta que también depende del funcionario, que del reingreso, que depende de prácticamente la opinión que él tenga, ¿no? Eh,
para tratar de, porque creo que esa es una de las preguntas que más nos hacen sobre lo de salir y volver a entrar. Sí, bueno, y como si cada abogado tiene su estrategia diferente en el tema migratorio, pero yo siempre le digo a las personas que si van a salir con un permiso especial de viaje es porque tienen una estrategia legal y los chances de que puedan ingresar y hacerse residente permanente valen el riesgo de salir y reingresar. Pero simplemente salir para ir a España de vacaciones o a ir a Colombia a carnavales, o sea, me parece que eso no tiene ni pie ni cabeza, me parece que las personas tienen que ser extremadamente cautelosas en estos momentos, porque sí están más estrictos, no se los digo, o sea, no lo tengo que decir yo, tienen que ver ustedes cómo están las estadísticas en estos momentos de esta administración, y es por eso que les recomiendo que si de verdad ya llegaron a un punto que dicen, mira, si salgo y reingreso me puedo hacer residente permanente, hable con su abogado de confianza y si se hacen todos los chequeos y se da cuenta que el riesgo es mínimo, entonces pudiera ser una opción viable y excelente para poder resolver el problema migratorio. Sí, quería también ponerle otra situación hipotética. Esta semana alguien se encuentra con un funcionario de ICE, tiene su permiso de trabajo vigente, tiene su licencia, pero es de las personas que está en ese TPS que tiene esta decisión. Esta persona podría entrar en un proceso de deportación y si es así, ¿qué opciones tiene para tratar entonces de frenar el procedimiento? Cualquier persona que se encuentre en trámites migratorios, sin importar el tipo de procedimiento, tiene que tener copia de todas las notificaciones, de la documentación, su permiso de trabajo, todo al día. Y aquellos que se encuentran bajo el TPS tengan sus recibos de que ya hizo el registro, tenga esa información en mano. Y claro, si una persona se encuentra con TPS, el proceso de TPS tiene un asilo pendiente, entonces con el asilo pendiente también tiene esa documentación. Tienes que tener todos esos recibos en tu guantera, tus copias, tu documentación para cuando te paren. El oficial lo primero que va a decir, bueno, usted se encuentra indocumentado en los Estados Unidos. Él no te va a hacer la tarea. Él no va a decir, no, déjame revisar mi sistema para ver qué documentación tienes. No, tiene que usted sacarle y decir, mira, aquí estoy en mis trámites, aquí estoy en mis procedimientos, porque si estás en procesos, no deberías de ser considerado prioridad de deportación, a menos que cometas un crimen o te metas en un problema que el gobierno te considere prioridad. También otro caso particular, hemos estado escuchando algunas noticias de venezolanos que estaban trabajando acá y que lamentablemente están siendo retirados de sus puestos de trabajo por esta decisión de la Corte. ¿Funciona así? El empleador tiene el derecho, si tiene la duda entonces de que ese permiso de trabajo ya no es válido, los pueden sacar, ellos pueden apelar de alguna manera en su trabajo. Como ya sabes, todo va a depender de la jurisdicción donde vivan las personas, estén trabajando en estos momentos. Hay estados donde las leyes protegen más a los empleadores que a los empleados y otros estados que es viceversa. Tienes que revisar eso si de verdad estás sufriendo daños en estos momentos, busca un abogado que trabaje en temas laborales para ver si existe algún tipo de apelación o algo que puedas hacer en referencia a esta decisión. Es algo de verdad que estoy viendo mucho, especialmente en la Florida. Creo que se estaba hablando de que en Disney estaban en estos momentos despidiendo venezolanos que estaban bajo el TPS. Es muy lamentable, pero ya como te digo, depende del estado donde vivan las personas. Es algo que no te puedo dar más detalles en el sentido de que, bueno, cómo funciona la oficina de recursos humanos o cómo se lleva a cabo. De verdad que eso es que no puedo adentrarme por ese tema. Quería hablar un poco de los que tienen el tema en septiembre, volver a aclarar entonces el tema de los lapsos, cuando la administración de Donald Trump tiene que dar una respuesta para conocer entonces el destino de estas personas y si ellas también pueden abrir nuevos casos en la corte o los que ya están forman parte también de ellos, un poco aclarar la situación de estos venezolanos. Bueno, y si seguimos viendo la tendencia de esta administración que dice que en algunos aspectos se ha mejorado Venezuela para poder así eliminar el TPS de los venezolanos del registro de 2023, puede ser que con esta tendencia también veamos que haya que elimine o que decían no extender el TPS del registro del 2021. Es por eso que yo estaría en estos momentos preparándome para ver qué otras opciones existen para que si de verdad quieren permanecer en los Estados Unidos y se supone que el gobierno nos deje saber en julio si piensa o no extender el TPS de los venezolanos registro 2021. Así que estén muy pendiente en julio porque deberíamos tener una respuesta por parte de la administración. Yo hice una encuesta el otro día en mis redes sociales y me dijeron, bueno, yo creo que va a pasar lo mismo, lo van a eliminar. Yo le digo, bueno, pero con esta administración uno nunca ya sabe con Claro. las decisiones que van a estar tomando.
estoy esperanzado de que, oye, que por lo menos haya un registro que ellos de verdad se den cuenta, porque Venezuela no ha mejorado, ha empeorado. Pero es algo que todavía no podemos nosotros saber con exactitud qué es lo que va a hacer esta administración. Sí, yo estuve conversando con el congresista Mario Díaz Valar y él de alguna manera hace como una diferenciación entre los dos tipos de TPS y asegura que una de las diligencias que se está adelantando es precisamente buscar por lo menos que esa otra mitad quede protegida porque era un TPS original. Eso puede ser un basamento para las personas que están tratando de proteger por lo menos a algunos venezolanos, decir, bueno, hay un TPS original, el otro sí podría ser considerado reincidente y con todas las cosas que han criticado de la administración de Biden, eso se podría ir peleando en las cortes para proteger por lo menos a algunos. ¿Cómo lo ve jurídicamente? Excelente, claro. Lo primero que tenemos que esperar es la decisión que tome el Departamento de Seguridad Nacional. Al momento que si deciden no extenderlo, entonces serían a las cortes para poder pelear eso, para poder argumentarlo. Pero puede ser que debido a la presión que se esté viviendo en ese momento, puede ser que ellos tengan sus estadísticas, su análisis y decidan sin ningún tipo de problema, tienen la jurisdicción de decir que quieren extender el TPS del 2021. Eso es lo que ellos pueden hacerlo sin problema alguno. Y oye, espero que hayan escuchado el mensaje de la comunidad y que vean lo que hacen los venezolanos aquí, la cantidad de cómo ellos aportan para que puedan extender el beneficio. También había una protección que le había dado la administración de Donald Trump en el primer mandato a los venezolanos, que era justamente aplazar esas deportaciones. Las personas que aplicaron a eso siguen protegidas de esta manera y hay manera de aplicar o eso ya no existe, ya no está vigente. No, el defer action, que fue enforcement, que fue el DED, los venezolanos calificaban automáticamente en ese momento lo que podían es tramitar un permiso de trabajo. Pero Ok. con el DED, el problema es que no tienes un recibo en mano, no tienes un documento que te muestre, no tienes un estatus en el país. O sea, me parece una protección extremadamente vulnerable y esa se venció, por lo menos la que aprobó el presidente Trump, creo que fue la misma noche, ¿no? Que terminaba su mandato. Esa venció en el 2021, 2022, si mal no recuerdo, así que no se encuentra activa en estos momentos, pero también esta administración fácilmente pudiera decidir aprobar el DED, aunque espero que ese no sea el camino que tomen. ¿Y cómo funcionaría en este caso? O sea, por ejemplo, dicen no va el TPS para tampoco los del 2021 y ellos podrían hacer entonces una acción ejecutiva, pero ¿cómo quedan los venezolanos? Justamente es una... Orden ejecutiva, pero imagínate entonces otro problema Sí. de las personas a decir, bueno, es que estoy en un limbo, no tengo un estatus, o sea, y como está hoy en día el tema de la ejecución de las deportaciones en el país, o sea, imagínate andar con nada más con un DD en los Estados Unidos, de verdad que no sería algo ideal para la comunidad. Con tu experiencia de lo que ha venido pasando en diferentes casos y con diferentes nacionalidades, hay también una propuesta por parte de la congresista María Elvira Salazar y algunos demócratas de hacer la protección temporal a través del Congreso. ¿Esto cómo funciona? ¿Es muy largo? ¿Crees que es posible? ¿O realmente es como más una propuesta en la mesa que algo que se vaya a materializar? Ok, excelente pregunta, porque yo creo que la intención es positiva. Tenemos a republicanos y demócratas apoyando este proyecto de ley, pero con lo polarizado que se encuentra hoy en día el Congreso de los Estados Unidos, yo no veo, lamentablemente, los chances son muy bajos de que esto vaya a pasar al siguiente paso, que va a ser votación en la Cámara Baja, después al Senado. Yo no creo que vaya a ser aprobado, o los chances son extremadamente bajos, por el simple hecho de que no se quieren poner de acuerdo y ninguno le quiere dar una victoria política al otro y así por eso que nos hemos encontrado en estos momentos. Y muchas de las leyes que está utilizando esta administración para llevar a cabo sus deportaciones masivas, no ha habido ningún cambio por parte del Congreso. El Congreso no quiere hacer esos cambios y entonces al final del día, ¿qué pasa? Yo no creo que el Congreso se vaya a lograr en estos momentos, ni ninguna ley, ningún proyecto de ley que vaya a cambiar significativamente el panorama migratorio en los Estados Unidos. No me gusta ser negativo, pero aquí hay que simplemente ver cómo están actuando ambos partidos para darte cuenta.
Sí, precisamente por eso le pregunté eso, porque ya se basa más en la experiencia de la dinámica política aquí en Estados Unidos. Y finalmente, retomando un poco eso de Marco Rubio, de el tema de los asilos, Mario Díaz Balar dice que él está haciendo las diligencias para como que amplificar los sistemas de asilo que se puedan aprobar de manera masiva o más rápida y como Marco Rubio habló y adicionalmente dijo, muchos de ellos tienen la posibilidad de que se les apruebe un asilo. ¿También crees que esta puede ser una vía que se pueda lograr a través de los funcionarios públicos que están tratando de proteger, que los asilos se hagan, se materialicen, por lo menos las aprobaciones de una manera más eficiente? Bueno, habría que ver si de verdad el gobierno piensa actualizar el sistema y los programas para poder tener más entrevistas de asilo. Pues, ¿qué ocurre? El sistema está colapsado en estos momentos. Tienen demasiadas aplicaciones pendientes. Hay personas que llevan hasta 13, 14 años en espera de entrevista. Y es algo que no sé si ellos puedan solucionar en estos momentos. Ahora, que digan que vayan a mejorar el sistema de asilo para aprobarlo y que tengan las personas un camino a la residencia permanente, entonces mejor pasar un proyecto de ley que les dé ese camino, que les dé un ajuste directamente, si de verdad quieren ir por esa vía. Y que se hagan los filtros más estrictos que existan en el mundo, claro está. Porque queremos separar que es la gran mayoría, a los venezolanos de bien, que hacen las cosas como es, que están aportando a las comunidades, y aquellas personas que apoyaron el desastre que pasó en nuestro país, que entonces esas personas no queden inelegibles a este tipo de beneficios. Pero eso es algo que tengo que todavía ver acción antes de decirte si de verdad hay un chance o no de poder pasarlo el día de mañana. Le dejo el último minuto para que, bueno, para que les dé la mejor recomendación a todos estos venezolanos preocupados. Bueno, que en estos momentos hay que tener calma, hay que tomar acción, hay que ser objetivo al final del día en qué opciones tiene a nivel migratorio. Yo le digo a las personas, porque estamos viendo demasiada información en las redes sociales, en plataformas digitales y todo el mundo está, esa incertidumbre, ese pánico. Le digo, mira, hay que respirar profundo y hablar con un profesional para ver de verdad qué existe, qué tenemos de viabilidad, qué herramientas están en estos momentos a nuestro favor para poder quedarnos en los Estados Unidos. Y eso hay que hacerlo el día de hoy, no lo dejes hasta para mañana porque ya vieron que siguen cambiando todos los días las actualizaciones del TPS para los venezolanos. Sí, y ratificar lo que decíamos al principio, no todo está perdido, todavía hay opciones. Esta decisión de la Corte no es definitiva, ¿verdad? 100%, todavía no hemos decidido todavía los méritos del caso, todavía no sabemos la legalidad o la constitucionalidad de lo que ha hecho el Departamento de Seguridad Nacional. Eso es lo que todavía está en veremos y bueno, espero que vaya a ser a favor de los venezolanos en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Nos da Gr- mucha claridad al respecto. Gracias a ti por la invitación. Son las recomendaciones y declaraciones de John de la Vega, quien es abogado de inmigración aquí en su programa Perspectivas.